sigue, muy interesante, que es Creer, Crear y Croar. Una conferencia que he tenido el gusto de escuchar en vivo, en eventos como la Semana del Emprendedor, la Semana PYME también, desde entonces ya se daba esta plática. Y pues tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe Jaime Naftali. Mi estimado Jaime. Adelante, como gustes, que nos va a platicar cómo es esta onda de creer, crear y croar. Y una ranita ahí. Yo sé por qué, pero nuestros amigos van a ver que es muy interesante. Pues te dejamos aquí para que iniciemos. Gracias, un gusto que estés con nosotros. Gracias, Jaime. A la orden. Así es, Creer, Crear y Croar, que está cumpliendo exactamente 6 años. 6 años, ahorita van a conocer un poco de esta historia. Creer, Crear y Croar surgió en la Semana Nacional PYME del año 2009. Entonces, justo hace 6 años, en noviembre de esta ocasión. Yo les debo comentar que en la Semana del Emprendedor, Semana Nacional PYME del 2008, acudí como asistente, valga la redundancia, acudí como un profesor universitario con sus alumnos de la materia Generación de Pymes a la Semana PYME. Acudí a ver de qué se trataba, ¿no? De qué se trataba eso de exponer acerca de micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, pues mis alumnos acudieron presurosos y pues yo ahí decidí empezar esta historia. No sé si podamos darle enter. Hay un video que quiero compartirles y ojalá pudiéramos apreciarlo, ¿no? Tú me dices si aparece o no aparece. Ya va el video.
Muy bien. ¿Sí? ¿Se aplaude? Yo no hice el video, podemos avanzar. Yo no hice el video. Muy buenas tardes también a los que nos están viendo a través de la red. Pues bueno, le damos enter, por favor. Así empezó esta historia y empezamos con esta frase. Que como dice el video, como dice la música y el texto que estaba por ahí, yo les quiero comentar por experiencia propia, por pura experiencia personal, que creer posible algo es hacerlo cierto. Sin embargo, aclaro, y este es el momento en que lo hago, que esta no es una charla de motivación. Es decir, que no les quiero comentar nada más que con solo desearlo va a suceder, porque muchos nos quedamos ahí, y ustedes han escuchado, decrétalo y sucederá. O piénsalo, o créelo, y vas a ver qué va a suceder. E incluso hay programas de televisión que te dicen que de repente llega un airecito mágico, y todo lo que tú soñaste sucede nada más por obra y gracia de alguien allá arriba, ¿no? Pero yo se les vengo a decir, como decía este señor dramaturgo alemán, que creer posible algo es hacerlo cierto. Lo que yo quiero comentarles es que en primera instancia lo que hay que hacer es creer. Creer hasta dónde podemos llegar, creer hasta dónde nos alcanza. Pero bueno, ahorita avanzamos. Podemos continuar. Como ustedes saben, ¿sí? Le damos Como ustedes saben, esta charla se da mucho para emprendedores, de hecho se llama así, Creer, Crear y Croar, breve guía para emprendedores. Yo quiero preguntarles a los presentes, a los que están en línea, quiero preguntarles si ustedes consideran que el emprendedor nace o se hace. ¿Ustedes qué opinan? Es una pregunta muy de curso de liderazgo, el líder nace o se hace, o mucho de escuela para padres si a alguien le enseñan a ser papá, ¿no? Pero hay quien dice que no es así. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿el emprendedor nace o se hace? Nace. ¿Ya nace un emprendedor? Sí. ¿Seguros? Y se hace. Bueno, en la mayoría de los lugares a donde me toca ir, tengo la oportunidad de asistir, la gente dice que el emprendedor se hace. Casi todos levantan la mano cuando les digo honorable Congreso de la Unión, sírvanse levantar la diestra quien considere que el emprendedor se hace. O sea que hay que tomar cursos, asistir a talleres, presentarse en expos, y uno se hace emprendedor. Muy poquitos dicen que el emprendedor se hace, nace, o sea que lo traemos en la sangre. Yo particularmente creo, podemos avanzar, que el emprendedor nace. Y pregunto, ¿conocen esto que está aquí? Sí. Siempre pregunto, ¿qué es eso? Y hay quien dice, un mapa. Y por supuesto, claro que sí que es un mapa de los Estados Unidos mexicanos. Pero muy pocos sabemos, yo por lo menos no lo sabía, que México llega hasta acá. Hasta acá llegan barcos japoneses por Camarón y se lo llevan. No sabemos qué es de nosotros. Para allá arriba dicen que había una isla, hay una leyenda, la isla de la Dona. Dicen que se explotó porque la ley dice que hasta 200 kilómetros todavía es territorio. Entonces había una isla que todavía era de México, pero dicen que ya no está. Entonces ese petróleo ya es de allá arriba. Dice, muy pocos conocemos qué pasa ahí. En los lugares donde yo voy les digo, por favor, arriba las manos. Y a los presentes les digo, arriba las manos. Las dos. Y siempre en los auditorios que tengo, afortunadamente cada vez mayores, y me refiero a cada vez mayores porque lo hacemos muchos, decimos, voltemos a ver a los que no lo están haciendo. Y entonces, ¿por qué? Porque este país tiene que ser así, todos tenemos que cooperar, ¿no? No, síganle, no pasa nada, no se cansen. Y también digo que si no se han puesto desodorante, nomás le hagan así porque luego huele muy feo, ¿no? Entonces les digo que bajen esta mano, la izquierda, se ve medio feo, pero bájenla, esta, y encuentren la mano derecha, así. Y entonces se darán cuenta que aquí está Baja California y aquí está Yucatán. Ajá. Este lugar donde estamos ahorita está más o menos por acá. Ahí lo ven, ¿sí o no? O sea que cuando un político les diga a un profesor, jóvenes, México está en sus manos, sí es cierto. Aquí está. México está en sus manos. Pero bueno, México es un país maravilloso. Y digo está en sus manos porque cuando Diosito hizo a los países, cuando Diosito hizo el mundo, le dijeron, Diosito, échate un país, pero de esos chingones. Y entonces Diosito se aventó uno como estos, inspirado en sus manos. Inspirado en sus manos, dijo, voy a echar un país así bonito con mis manos. Y preguntó, ¿qué quieren que le ponga? Y le dijeron, pues ponle algo vital, ¿no? Pues agua. Y le pusieron agua por los dos lados. México es uno de los pocos países en el mundo que tiene agua por los dos lados. Y además, por si fuera poco, tiene un estrecho que facilita el comercio transatlántico.
y es vecino de allá arriba de una de las máximas potencias mundiales, ¿no? Y entonces Diosito dijo, ¿y qué clima quieres? Pues uno chingón, ¿no? Y que le pone todos. En ese país hay todos los climas. Aquí hay desierto, bosque, selva, todo hay ahí. Diosito pone riqueza, órale, pues y que le echa petróleo, oro, plata, zinc, cacao, tabaco, maíz, todo lo echó ahí, todo. Absolutamente todo lo que pudo, se lo echó. Nada más que alguien lo distrajo, se volteó y que le echa mexicanos. Bueno, ustedes no, los que no vinieron, los que no están, nosotros. Los que ustedes saben quiénes son, afortunadamente, como dice un comercial, los buenos somos más. Aquí se inventó el cero. Estuve en Chetumal hace poco, regreso este fin de semana, y les decía, pues hasta aquí cayó el asteroide, ¿no? O sea, hasta todo pasó por acá, ¿no? Aquí se inventó el cero. O sea, venimos de un país con raíces precolombinas, con cultura, con gastronomía. Díganme si no, la cocina que hay en Oaxaca, en Michoacán, el coraje y la gallardía que hay en Sinaloa, la industria que hay en Monterrey, todo lo que hay, digamos, en este país, que no sé si ustedes sepan qué quiere decir mexicano, pero pues dicen por ahí que llegó el colonizador allá al centro de la ciudad y le preguntó a un cuate orgulloso de su potencia, de su cultura, de su atuendo, le preguntó, ¿y tú qué eres? Y él dijo, mexica, mexica. O sea que él le dijo, no, mexica, no, mexica, no, mexicano, mexicano. Y por eso se nos quedó. Y por eso negamos a veces de dónde venimos. Y lo que tenemos, y se los digo porque emprendedores somos todos, todos los que respiramos, todos los que estamos buscando algo mejor. Los que están conectados, los que están aquí por algo, por la razón que sea. Por la razón que sea, por querer hacer cosas diferentes, por querer tener una calidad de vida mejor, por querer llegar a algún lugar. Dicen por ahí, porque esta plática originalmente también se anunció como ser y parecer empresario. Uno pone un negocio nada más por dinero, no lo pone por otra cosa. En realidad no es así. No es así cuando te dicen que lo vas a hacer por buena onda. Primero eres billetes aquí y luego eres buena onda. Si no, no funciona. En ese sentido, emprender significa pasar del sobrevivir al supervivir. En ese sentido es lo que estamos buscando. Emprendedores somos todos los que estamos aquí, nada más que a veces nos dicen que no es así. ¿Podemos avanzar? Un país maravilloso, vamos a darle, que está en el lugar 14 de territorio. Si tú ordenas a los países en cuanto a su territorio, te vas a dar cuenta que hay solamente 13 que tienen más territorio que México. Es un lugar en el que no vamos a quedar ni en el Mundial de Fútbol, Solamente 13 países tienen más territorio que México, con lo que implica, y aparte ya dijimos que es un territorio con mucha riqueza natural, que teníamos el segundo lugar en biodiversidad, ahora tenemos el sexto. O sea, este país, vamos muy bien, nos lo estamos acabando, avanzamos. Quiero comentarles además que si ordenas a los países por número de habitantes, México ocupa el lugar número 11. O sea, en todo el mundo solo hay 10 países que tienen más habitantes que México. Y los economistas saben que hay 3 factores de producción: tierra, trabajo y capital. Tierra hay, trabajo hay, fuerza de trabajo. Lo que quizá no hay es capital, aunque sí lo hay, porque aquí dicen que vive el hombre más rico del mundo. O sea, ¿qué nos está pasando? A todo mundo nos dicen, como dicen los mexicanos, échale ganas, pero no nos dicen cómo echarle ganas. Tenemos todo para triunfar, para ser un gran país, lo somos, pero un país que pueda ofrecer fuentes de empleo y que pueda ofrecer incluso vanguardia a toda Latinoamérica. Pero eso, pues depende de cada quien, ¿no? Y es un país de no pasa nada, dicen por ahí, porque a veces no pasa nada. Avanzamos. Mi pregunta es, si es posible. Los presentes, los que están conectados, ¿sí se puede? Sí se puede, sí se puede. ¿Seguros? ¿Y por qué no lo hacemos? Nos quedamos con ese grito de guerra del mexicano, un grito muy mediocre. Un grito muy mediocre. Cuando México va perdiendo 2-0 en la final de fútbol, empezamos a gritar el sí se puede. Cuando nuestro hijo no va a pasar su examen de matemáticas, sí se puede. Todo es sí se puede. ¿Y por qué no lo hacemos? El sí se puede. El tan mediocre sí se puede.
qué flojera, ¿no? ¿Te imaginas que nos conozcan como en el mundo como el famosísimo país del sí se puede, pero de no lo hacemos? Decía por ahí un cineasta muy famoso que cada vez es más laureado, Alejandro González Iñárritu, decía que hay que cambiar el tan mediocre sí se puede por un mexicanismo maravilloso. En lugar de decir sí se puede, decir bueno. ¿O no? Sí, sí. ¿O no lo traemos? Sí. ¿O no es de nosotros? O sea, que sí funcionó tu negocio. ¿Que pasaste matemáticas? ¿Que sí lo pudiste conectar? Pues, por supuesto. Claro. Obvio. ¿O no? Mejor. Por supuesto. A web.com dicen por ahí. Y esto es lo que más o menos hablamos en Creer, Crear y Croar. Cambiar el tan mediocre si se puede por un mexicanísimo. Bueno, por supuesto. ¿Avanzamos? Por favor, ahí va. Y yo aprovecho siempre todos los foros en los que me encuentro para anunciarme. Es muy importante. Soltero de medio uso solicita novia de medio tiempo. Lo pueden poner en Facebook, en Twitter, es una frase muy bonita, es mía, pueden decir que la dije yo, pero sí, soltero de medio uso solicita novia de medio tiempo. ¿No? ¿Avanzamos? Pero yo a cambio le ofrezco la mitad de mi vida a quien se interese por la otra mitad. Y aquí las chicas que aparecen en los foros de repente suspiran. Le ofrezco la mitad de mi vida a quien se interese por la otra mitad. Soltero de medio uso solicita novia de medio tiempo. ¿Notan algo común en ambas frases? La mitad. La mitad. A medias. Y a medias nada. A medias nada. Porque dicen por ahí que si vas a robar, roba, pero que no te cachen. Si vas a engañar, ahora le engaña, pero que no te cachen. O sea, no hagas las cosas a medias. Si lo vas a hacer, hazlo. Si lo vas a hacer, hazlo. Porque estás ahí, porque es tu posibilidad, nada a medias. Porque hasta para ser muy malo hay que ser muy bueno. Porque cuando alguien hace las cosas a medias, podemos avanzar. Cuando alguien hace las cosas a medias, es muy mediocre. Y aquí es muy triste cuando empiezan a tomar fotos y yo mismo nada más estoy aquí sentado y aparece esto aquí. Alguien que hace las cosas a medias es muy mediocre. Y yo creo que nadie de los que están aquí presentes, ni los que nos están viendo por línea y los que nos verán más adelante en la red, nadie quiere ser recordado como un mediocre. Nadie quiere que su esposa, su esposo, sus hijos, sus compañeros digan: chin, me casé con un mediocre. Chin, mis hijos son muy mediocres. Mi papá es muy mediocre. Estoy con un profesor mediocre, en una escuela mediocre, de un estado mediocre, de un país mediocre. Creo que nadie quiere ser recordado así. Y un emprendedor no tiene por qué serlo. Emprendedor. ¿Con qué letra empieza emprendedor? Éxito. Empresa. Extraordinario. Equilibrio. Aváncele. Para ponerle una E al final, porque un mediocre es alguien que medio cree. Que medio cree que estudia, porque va a la escuela. Que medio cree que trabaja porque asiste y checa su tarjetita. Que medio cree que es jefe porque da órdenes. Que medio cree que da clases porque se paró y se puso a dictar. Que medio cree que es papá porque dio el gasto. Que medio cree que es mamá porque dio de comer. Que medio cree. Que medio cree. ¿Cuál es el verbo aquí? Creer. El verbo es creer. ¿Avanzamos? El verbo es creer. El verbo es creer. Vi una vez en una cantina que había unos burritos ahí, decía: hasta que nos encontramos los tres. Y aquí estamos otra vez. ¿Tú crees que a nosotros nos afectará la crisis? ¿Tú crees que eso del emprendedurismo es para mí? Por favor, mi papá es diputado. Pues sí, pero a lo mejor pierde la elección, ¿no? Mi papá es empresario, pero igual le da cáncer, ¿no? Igual, las cosas pasan. Nadie tiene la vida comprada. Y menos en un país. ¿Ustedes sabían que en México el promedio de edad son 26 años? O sea que 6 de cada 10 mexicanos tienen 26 años o menos. Que somos un país en este momento muy joven, lo cual es muy complicado porque hay una gran cantidad de ninis. Ni estudian ni trabajan. Aunque yo diría sin oportunidades, sin esperanza. Son muchos.
Y ahora mismo hay carreras en las universidades que duran 3 años y luego para que te titules te promueven una maestría y entonces tienes 24 años y tienes maestría pero nunca has trabajado. México es un país joven, sin mucha chamba. Tiene 3 fuentes de ingresos principales: el petróleo, el turismo y las remesas internacionales. El petróleo dice que cada vez es más complicado y que ya se va a acabar y que aparte ya no va a ser de nosotros. ¿Quién sabe? Pero entonces, ¿qué va a pasar? El turismo en todo el mundo dice: no vayas a México, ahí matan. Y a ver, diles que no. Remesas internacionales, hasta Donald Trump dicen que ya no vayas. Entonces, en 20 años, se imaginan este país. En 20 años, el promedio de edad van a ser 46 años. ¿Y qué va a pasar? Seremos un país viejo. Se modificó la Ley Federal del Trabajo, la ley del IMSS, la ley del ISSSTE. Ya no es tan fácil tener pensiones ni trabajos, menos para los millennials, que antes de los 38 años cambian 15 veces de empleo por lo menos. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar que seremos un país pobre, viejo y sin muchos recursos que explotar. ¿Qué va a pasar? Pues que si alguien en este momento no se da cuenta que uno tiene que ser el promotor de su propio empleo, de su propia riqueza, de su propio bienestar, pues entonces quién sabe a dónde vamos a llegar. ¿Y saben por qué les digo todo esto? Porque dicen que un emprendedor es esa persona que cuando todos están llorando, él les vende los pañuelos. Porque crisis siempre va a haber. Lo que no va a haber son personas que aprendan a gestionar esa crisis. Y ustedes que nos están viendo y ustedes que están aquí, por supuesto, son personas que seguramente aprenderán a gestionar sus propias crisis. Avanzamos. El verbo era creer. El verbo era creer. Para luego, ¿se imaginan? El verbo es creer. Primero hay que creer. Luego hay que crear. Y luego hay que croar. Lo que yo propongo es creer, crear y croar. ¿Por qué creer, crear y croar? ¿Y por qué en ese orden? ¿Qué es croar? Me preguntan siempre. Croar es el canto de la rana. Croar es divulgarlo, gritarlo, presumirlo. Ahora, mi pregunta es para los que están aquí, para los que nos están viendo: ¿conocen a alguien que se la pase hablando de cosas que no ha hecho? ¿No volteen a ver a nadie? Así como que no. ¿Conocen a alguien que se la pase hablando de cosas que no tiene? ¿O presumiendo algo que no es? Es alguien que está croando sin crear. Ahora, esto lo pregunto luego en universidades: ¿conoces a alguien que esté casado con alguien que no ame? Mi papá dice luego. ¿Conocen a alguien que trabaja en un lugar que no le guste? ¿Conocen a alguien que estudia una carrera que no le satisfaga? Es gente que está creando, pero sin creer. Entonces, por eso la lógica es primero creer, para luego crear y luego croar. Porque si pones un huevo, lo tienes que cacarear, porque te costó algo muy parecido. Nada más por eso. ¿Vamos a avanzar, por favor? Les quiero contar algo, porque tampoco yo les decía al principio, no es una charla de motivación, no es de solo cree y sucederá, solo decreta y llegará. No, hay que trabajar, que es lo difícil. Sí, por supuesto tienes que creerlo, pero como decían los clásicos, hay que chingarle. Y entonces la ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue. Avanzamos, hay otro video, vamos a apreciarlo, por favor. Son ramitas
y hay de varios colores. ¿Qué le parece? Ranitas de hojalata de colores, se preguntaban por qué ranitas. Bueno, todo esto es algo que les voy a contar más adelante. Pero bueno, sí, la ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue. No existe la mala suerte, existe la mediocridad que cree que fue mala suerte. La suerte no existe, la suerte es para los mediocres que creen en ella. Lo que existe es la oportunidad y la preparación. Las oportunidades llegan, pero si no estás preparado no las vas a aprovechar de ninguna manera. Y bueno, yo aquí siempre cuento en esta historia que hay que ser diferente. De hecho, es una de las herramientas de la competitividad, la ventaja competitiva, estar un paso adelante, tener una propuesta de valor diferente a lo que ofrece tu competencia, ser el negrito en el arroz, ser diferente. Yo también lo soy, yo también tengo un color muy oscuro y también soy la oveja negra de la familia. También uno tiene que aprender a ver hasta dónde quiere llegar. Siempre cuento esta historia porque digo que uno es como es y tiene que decirle a la vida para qué le alcanza. Para qué le alcanza lo que estudia, para qué le alcanza sus raíces, para qué le alcanza sus estudios, para qué le alcanza su familia, para qué le alcanza su propio esfuerzo. Recientemente en Chetumal justamente me preguntó una persona que cuál era mi principal obstáculo en la vida, cuál es el que había encontrado como mayor obstáculo, y sin duda alguna le dije que mi mayor obstáculo era yo, porque yo soy el que decido cuáles son mis obstáculos, y mi mayor fortaleza pues también soy yo. Entonces uno tiene que ser diferente, atreverse. Esto es lo que dicen en muchas pláticas, que es ser disruptivo, es romper los paradigmas y atreverse e ir hacia adelante. Avanzamos. Y en ese sentido lo que va a pasar es que uno tiene que aprender a crear. ¿Y cómo se crea? Se crea con objetivos que son claros, que son medibles y que son alcanzables. Porque si no caeremos en un síndrome tan mexicano como el síndrome del Chavo del Ocho. El síndrome en el cual nos emocionamos por todo y al final no hacemos nada. Voy a poner un negocio y voy a darme miles de tarjetas y voy a invitarlos a que conozcan mis instalaciones y al final de cuentas no hacemos nada. Es un síndrome muy mexicano, el síndrome del Chavo del Ocho. Así como existe el síndrome de José Alfredo Jiménez, ese que nos dicen que nos sentimos superior a cualquiera y terminamos con el hocico sangrando como José Alfredo Jiménez, o el síndrome de Marga López, que por todo lloramos y de todo hacemos drama. También nos llega a pasar y esos son los que tenemos que erradicar. ¿Cómo? Con acciones, con objetivos claros, medibles y alcanzables. Siempre que tengamos metas tienen que ser ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Porque si no tienes un objetivo claro, medible y alcanzable, no tienes indicador de gestión y no sabes cómo estás trabajando. Mi objetivo es vender más. Si vendes un peso, estás vendiendo más. Mi objetivo es contratar más empleados. Contratas uno, estás contratando más. Mi objetivo es tener menos quejas. Si hoy no se quejó nadie, ya cumpliste tu objetivo. Pero no es así. En los negocios tiene que haber planeación estratégica y tiene que haber visión de largo plazo y sobre todo indicadores de gestión. ¿Avanzamos? Por favor. Lo que viene a continuación son recomendaciones para ustedes como emprendedores y como personas que están, digamos que avanzando. Uno de ellos es conocer y reconocer a los stakeholders. Tradicionalmente las empresas se preocupaban nada más por sus clientes, nada más. Hoy en día las empresas se tienen que preocupar por sus vecinos, por su competencia, por sus proveedores, por sus empleados, por la autoridad, porque vivimos en un mundo globalizado en el que todo se sabe, ¿sí? Y en que existe, y de ahí deriva algo muy, muy interesante, que es una actualidad, que es la responsabilidad social empresarial. Stakeholders quiere decir públicos interesados, o sea, todas aquellas personas a las que les interese que tú existas, ¿sale? Avanzamos, por favor. Una recomendación: conocer y reconocer a nuestros stakeholders, salir de su sitio de confort, salir de su sitio de confort. Yo hace poco, justamente va a ser un año, yo hace un año todavía trabajaba en el INEGI. Todavía trabajaba en el INEGI, donde duré 20 años. Cuando renuncié al INEGI tenía 40. O sea, la mitad de mi vida. ¿Recuerdan esto de las mitades? Bueno, pues la mitad de mi vida. Trabajé en el INEGI, renuncié a un trabajo en el que tenía un puesto de mando medio con el sueldo correspondiente. Tenía gastos médicos mayores, trabajaba de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30. Y tenía 20 días de vacaciones al año, aguinaldo, prestaciones y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué pasó ahí? Pues que yo decidí salir de mi sitio de confort. ¿Avanzamos?
es importante que ustedes aprendan como emprendedores y como empresarios a manejar la frustración y adaptarse a los cambios. Nunca nadie se va a emocionar como ustedes de su propio sueño. Nunca nadie, ni las personas más cercanas a ustedes. Créanme, llegas con tu mamá y le dices, mamá, me saqué una beca y me voy a ir al extranjero de intercambio y voy a viajar y tu mamá te interrumpe y te dice, ¿y ya comiste? ¿Y con qué dinero? Pero arreglas tus cosas. Porque nunca nadie, ni tu pareja, ni tus hermanos, ni tus mejores amigos se van a emocionar de tu sueño de emprendimiento. Y si lo hacen, ten cuidado. Lo que tienes que hacer finalmente es que tú tienes que estar pensando hasta dónde quieres llegar. Manejar la frustración, porque en este país también sigue siendo un deporte de alto riesgo ser empresario. No es para cualquiera. No te atrevas a ser empresario si no estás pensando verdaderamente como empresario. Porque una cosa es trabajar para tu negocio y otra cosa es tener un negocio. No es lo mismo. Hay gente que trabaja la mitad de su vida para pagar las medicinas de la otra mitad de su vida. Y hay gente que además de eso trabaja toda su vida para que el dinero del negocio lo disfrute su yerno o su nuera. Y hay gente también que dice, tengo un negocio y los viernes paga la nómina, pero el sábado no tiene con qué desayunar. Y lo que pasa entonces es que el negocio es de los empleados, no es de él, porque los empleados sí tienen su dinerito en su casa y están descansando. Entonces, para aprender a ser empresario se necesita mucho, no nada más son ganas, es tener procesos, es tener segmentación de mercado, es tener idea de negocio, y es tener una gran capacidad de frustración, de adaptarse a la frustración y de adaptarse al cambio. Podemos avanzar, por favor. Otro consejo es que aprendan a crear alianzas. Esto es muy importante, sobre todo hoy en día, alianzas, networking, dicen por ahí, este es el lema de Te Capacita, esos esfuerzos compartidos, beneficios colectivos. La grandiosa filosofía de ganar, que también a veces en México no nos gusta mucho, porque si alguien pone un negocio enfrente del mío, muy parecido al mío, yo le aviento huevos, y es en serio, literalmente le aviento huevos. ¿Qué pasa? Pues que en otros países, en otras instancias mucho más evolucionadas, lo que se logra más bien es crear economías de escala, clústeres, y generar juntos, estamos dominando el mercado. Entonces la competencia nos va a permitir tener mejor servicio, y competir no por precio, sino por servicio, y eso nos hace mejor a todos y todos ganamos. Crear alianzas es también una de las nuevas tendencias. Avanzamos. Aprender que no hay que ser tan vulnerables, porque los riesgos de las devaluaciones, de que bajen los precios del petróleo, de que suba el dólar, de que entre una transnacional y que compita directamente con nosotros, de que cambien la legislación, el riesgo va a existir, y si somos vulnerables habrá un desastre. Si en lugar de tener vulnerabilidad tenemos fortaleza, el desastre no llegará. Avanzamos. Esto es creer, crear y croar. Alguna vez me dijo una persona que para triunfar en esta vida hay que tener 3 P's, y no son groserías. Paciencia, para que pase la historia y llegue el momento. Paciencia, ¿sí? Presencia, porque el que se mueve no sale en la foto. Hay que estar, hay que aparecer, hay que estar en las redes sociales. Yo les digo, mis contactos son sus contactos. Yo soy Neftalí Martínez, estoy en Twitter, es Neftalí MTZ, estoy en Facebook como Neftalí Martínez. Y bueno, pues mis contactos son sus contactos y son bastantes. Y créanme que les puedo decir que hay que estar presente. Te invitan al centro tenor, pues vengo y trabajamos y vemos a quién conocemos. Yo si estuviera en mi casa o en mi oficina no los conocería en este momento a ustedes. Y dicen por ahí que más vale 10 centavos de algo que 10 pesos de nada. Y dicen por ahí que hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos. Entonces avanzamos y hay que tener prudencia, porque tampoco todo se hace y no todo se dice. Si ustedes me permiten, les voy a contar esta historia ya para finalizar. Unos minutos más. Digamos que esta es la parte del croar. Ya hablamos del creer, ya hablamos del crear, ahora hablemos del croar. Perdón, les cuento, en el año 2008, hace 7 años, justo en noviembre del año 2008, una profesora en la universidad donde doy clases me dijo que la materia que me iban a asignar en el siguiente cuatrimestre era la materia de generación de pymes. Y yo en ese momento solo daba clases de administración estratégica, no de pymes. Y pymes recordaba que lo había visto hace muchos años, cuando yo estudiaba en la universidad. Dije, bueno, está bien, y como buen profesor, llego al salón de clases y les digo a mis alumnos, tienen que ir a la semana PYME, y me traen su boleto y lo firman y cosas así. Y los alumnos me dicen, ¿y usted no va a ir? Dije, sí, allá nos vemos, en el centro Banamex. Cuando pasó esto,
Llegamos y empiezo a ver en la expo muchos conferencistas, canales de televisión, emprendedores, empresas, y digo, esto suena muy interesante. Salas de conferencias. Venía atrás de mí una alumna y le digo, Bere, el próximo año yo voy a dar una conferencia aquí. Y Bere me dijo, sí, profe. O sea, sí, güey. En el año 2009, en la Semana Nacional PYME, me presentan, como ahorita, como hace un rato. Y digo, el año pasado dije que iba a estar aquí. Y hoy estoy aquí. Bere está allá abajo. Hola, Bere. ¿Cómo estás? Cuando yo me comprometí con Bere a que iba a estar en la Semana PYME, dije, ¿y ahora cómo le hago? Hice unas llamadas, investigué, indagué y pedí en la Secretaría de Economía que me dieran chance de estar en la Semana PYME del siguiente año. Y me dijeron, sí. O sea, sí. El siguiente año, por ahí de abril, unos meses antes, me hablan y me dicen, hay un lugar. ¿Cómo se llama su conferencia? Y dije, la torre, ¿y ahora cómo le hago? Años atrás, comprando un disco en una de esas ocasiones que yo sentí que me habían roto el corazón. Compré un disco que decía Títeres de tú, Edel Juárez, poesía, cuentos, trova, cosas así. Hacia el final del cuadernillo de ese disco venía una frase que me encantó desde que la leí. La frase decía, y volver a ver reverdecer la fe de ser, y creer en crear, y croar, y croar. Y entonces pensé en el mediocre que mediocre, a medias, soltero de medio uso, que es un texto mío, de un poema que yo escribí también, que otra vez me habían roto el corazón. Le ofrezco la mitad de mi vida a quien se interese por la otra mitad, ranita de hojalata de colores, creer posible algo es hacerlo cierto, creer, crear, croar. Hablo y digo, por favor pónganle creer, crear y croar. Y me dicen, sí señor, está bien, nada más que este es un evento para emprendedores. Entonces pónganle creer, crear y croar, breve guía para emprendedores. Y ahí empezó esta historia, podemos avanzar, por favor. Hace 6 años justo, empezó esta historia que ha estado ya en muchos auditorios en todo el país. Solamente me falta estar en Chiapas, en Sonora, en Colima y en Tamaulipas. Creer, crear y croar ha estado en todos los demás estados de la República Mexicana, con auditorios. Esta es la pasada Semana del Emprendedor 2015, Zacatecas, Guanajuato, Los Mochis, Oaxaca, Guanajuato, Ecatepec, Linda Vista, y así muchos lugares donde hemos estado y todos hemos levantado la mano y todos hemos hecho cualquier cantidad de cosas y hemos compartido creer, crear y croar como una guía para emprendedores. He estado desde entonces en la Semana Nacional PYME 9, 10, 11, 12, 13 y en la Semana del Emprendedor 14, 15. Y por supuesto, pues vamos a seguirle, ¿no? Hasta donde se pueda. Avanzamos. Porque yo les dije un día, querer posible algo es hacerlo cierto. Y he tenido la fortuna de estar con muchos ponentes de primer nivel a los cuales me ha tocado estar ahí admirándolos como un asistente a sus eventos, a sus ponencias, o como con Manuel Negrete en el gol de 1986, cuando yo tenía 12 años y anotó su gol y yo me paré de la cama y brinqué como loco y quería muchísimo a Manuel Negrete. Y en Torreón, Coahuila, hace unos años nos tocó estar juntos en una conferencia y estuvimos intercambiando ahí posibilidades de cómo hablar en público, con Omar Villalobos, con Raúl Hernández, con Rodolfo Riva Palacio, el de Huevo Cartoon, con Carlos Casúa, con Sergio Sarmiento, con Enrique Gómez Gordillo, Eduardo Torreblanca, con Osvaldo Sánchez, con Marta de Baile, con Alex Márquez, con César Davián y con muchas más personas con las que me ha tocado estar. Porque creer posible algo es hacerlo cierto y porque hemos intercambiado editorios, micrófonos y cómo se le habla a los emprendedores. Avanzamos. Creer, crear y croar es venir a hablarles de que, bueno, yo escribo aquí en Universo PYME, aquí hay más de 70 artículos míos en este portal, en el cual escribo, derivado de lo que se va dando. Eduardo Torreblanca y yo trabajábamos junto con Enrique Gómez Gordillo en Morelia en una conferencia. En el aeropuerto de Morelia nos dice Eduardo si no queríamos colaborar en el portal. Y ahora escribo para Universo PYME, artículos para emprendedores y empresarios, porque no nada más es motivación. Yo soy licenciado en Administración por la UNAM y tengo estudios de maestría en Administración de Negocios por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, donde también doy clases hace 11 años. Entonces, pues uno no solamente se dedica a motivar y decirles que nos va a ir bien. Yo soy el primero en decirles que para ser empresario hay que tener mucho más allá que ganas y mucho más allá que fe y mucho más allá que actitud.
hay que tener aptitud, hay que tener mucha vocación y conocer mucho de teoría administrativa. ¿Qué significa administrar? Hacer más con menos, ser productivo, ser proactivo, ser disruptivo, ser efectivo, eficiente, eficaz, ser competitivo, ser de clase mundial. Podemos avanzar. Derivado de estar aquí, de repente llegamos a la radio y yo estoy en ABC Radio, estuve también en Radio 13 con una sección de lunes de emprendedores, con una sección ahora mismo que se llama Creer, Crear y Croar, dando comentarios y consejos prácticos y de aplicación inmediata para emprendedores y para empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas. Podemos avanzar. Y también salimos en televisión, salimos en Universo Pyme, en Efecto TV, también con una sección denominada, puedes darle enter por favor, una sección denominada también Creer, Crear y Croar. Estamos en YouTube, ustedes pueden vernos en YouTube también, hay un canal donde yo tengo algunos videos míos, pero es también este canal de Universo Pyme. En Universo Pyme hablamos de, igual, consejos prácticos en 5 minutos para aplicación inmediata. Y aquí está, ese soy yo, avanzamos. Y todo empezó así, ¿verdad? Que te rompen el corazón. Hace unos meses estuve, un par de meses, quizá 3, estuve en MBS Noticias, en una mesa de análisis, donde me invitan, derivado de todo lo que se va dando, porque uno tiene que empezar a dar pasos firmes. Se dice por ahí que tienes que comenzar con lo necesario, continuar con lo posible, y sin darte cuenta lograrás lo imposible. Eso dice San Francisco de Asís. Esto era llegar a cadena nacional, llegar a muchos países y hablar en Efecto TV. También hace un mes estuve en el Sistema de Noticias de Tlaxcala, dirigiendo ya, conduciendo un programa para empresarios, para emprendedores de Tlaxcala, Veracruz y Puebla. Y digamos, todo se va dando, evidentemente buscando posibilidades. O sea, uno puede soñar y decir, yo quiero llegar a lo más grande, pero tienes que empezar pasito a pasito, y una cosa te va llevando a la otra. Si eres cazador de utopías, lo único que vas a hacer es avanzar y quizás nunca la encuentres. Pero si eres forjador de realidades, pues irás uno a uno, paso a paso. ¿Podemos avanzar? Escribimos un libro que se llama así, Creer, Crear y Croar, breve guía para emprendedores, en el cual compartimos la experiencia de la conferencia misma, de lo que nos dicen los emprendedores con los que visitamos en diferentes partes de la República, y se creó este libro. Avanzamos, por favor. Ahora damos cursos, talleres, conferencias, consultoría, asesoría especializada. Ahora mismo tenemos empresas que asesoramos, que hemos ido a visitarlas en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Oaxaca, en Puebla, en el Estado de México, en el Distrito Federal, en Guerrero, en Veracruz, en varios lugares en los cuales hay empresas, en Nayarit, que visitamos y que asesoramos con mucho interés en algo que llamamos coaching interactivo para emprendedores. Porque se los digo, en muy buena lid, el que más aprende soy yo. Porque los emprendedores saben de su negocio. Lo único que uno llega a inyectarles es un poco de lo más tremendo, que es lo fundamental. La teoría administrativa y la actitud de ser emprendedor 24/7. ¿Avanzamos? Mi pregunta siempre es, ¿qué sigue? Bueno, pues yo hoy estoy aquí. A mí siempre me preguntan cuál es tu mejor conferencia. Y yo siempre digo que es la que sigue. Porque esta ya pasó, porque conocerles, porque estar hoy aquí por primera vez, para mí ya es un logro. ¿Y qué sigue? ¿Podemos avanzar? Pues ¿qué sigue? Sigue conquistar cimas cada vez más altas, porque cuando vas escalando peldaños te das cuenta que arriba hay un mundo que no veías desde abajo, y te das cuenta que hay mucho más por hacer, que si ya le vendiste al gobierno, ahora véndele a otro gobierno, que si ya llegaste a Chiapas, ahora vete a Guatemala, que si ya llegaste a un auditorio de 1500 personas, ahora vete por uno de 1800, y que si ya llegaste a 2 canales de televisión, vete a 3, y que ya tienes 5 empresas, ahora vete por 10, y seguir siempre cada vez por cimas cada vez más altas. Avanzamos. Yo les puedo contar que este que está aquí es el pueblo de mis papás. Mis papás son oaxaqueños, yo nací en el DF por un accidente del Seguro Social, pero mis papás son oaxaqueños. Mis papás son de la sierra oaxaqueña, de la sierra mixteca. Mi papá vive aquí. Aquí está el panteón donde descansa mi mamá hace un par de años. Siempre cuento esta historia porque a mi papá le pasó lo mismo que a mi abuelo y que a mi tío. ¿Qué les pasó? Que aguardaron mucho tiempo para que les dieran la pensión, para disfrutarla entonces ya con sus esposas, y el año en que les dan la pensión se muere la esposa. Ese error que tenemos también a veces de postergar, de dejarlo mejor para después.
de decir para cuando me toque, para cuando logre, finalmente lo tienes que intentar. Muy orgulloso de mis raíces oaxaqueñas, muy orgulloso de dos padres de familia, mi papá y mi mamá, con estudios apenas de primaria, incluso mi mamá de primaria incompleta, y que tiene 3 hijos que son universitarios, los 3 egresados de la UNAM. Mi hermano menor, que ahora mismo anda en Tijuana, es sociólogo, anda con unos estudios por allá, mi hermana abogada, que trabaja en la Procuraduría del DF, y un servidor que soy licenciado en administración. Mi hermana y yo ya estamos en el nivel de maestría, y lo que estamos buscando es que no importa de dónde vengas, importa más a dónde vas. Dice Bill Gates, que si naces pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre, sí es tu culpa. Entonces esta frase la inscribimos en una placa que está en la secundaria donde yo estudié, en Ciudad Neza, porque también siempre he estudiado en escuelas públicas, porque yo vendía en los tianguis y porque también soy orgullosamente de Neza, de una comunidad muy pobre de este país. Y bueno, pues en mi secundaria hay una frase que dice: volar tan alto como sea posible, sin olvidar jamás el punto de partida. Vamos a avanzar. Esto es Creer, Crear y Croar. Este es mi breve guía para emprendedores. Se las comparto con mucho gusto. Los invito a los eventos en los que tengo la oportunidad de asistir. Estaré pronto en Oaxaca, en Quintana Roo otra vez, en Michoacán. Estaremos y seguiremos buscando por muchas más posibilidades. ¿Qué es creer? Creer es visualizar una idea que puede ser ejecutada, reconocer los propios talentos. Todos tenemos uno, por eso hay que creer. Potencializar habilidades y neutralizar debilidades. Creer es que reconozcas qué talentos tienes. Todos servimos para algo, aunque sea para el mal ejemplo. De verdad. Reconocer que tenemos debilidades, reconocer que tenemos habilidades, y esas vamos a potenciarlas. ¿Qué es crear? Crear es materializar las ideas, ponerlas en marcha, operar nuestros sueños, llevar la teoría a la práctica, saber caer, aprender a levantarse, administrar la realidad. Crear es que con lo que nos toque ver hasta dónde podemos llegar, para qué nos alcanza. Hay un proverbio panameño que dice que es más fuerte el que se cae y se levanta que aquel que nunca se ha caído. Cuando a mí me invitan a una graduación, como será la próxima semana en Oaxaca, en mi discurso para egresados les digo que mi deseo de todo corazón es que fracasen, pero que fracasen lo más pronto posible, para que se les temple el carácter. Porque una persona que está hecho de aprender a levantarse llega muy lejos, porque aprende el dolor de la derrota y aprende a saborear la victoria y a darle además el justo valor. Porque en la vida también de repente nos da que nos mareamos por un éxito aparente, y es que nadie vive de éxitos como nadie muere de fracasos. La vida es así, y si alguien les dice que el éxito es así, pues por supuesto les está mintiendo, porque el éxito no llega, no hay una fórmula para eso, hay una cuestión nada más de tener actitud. ¿Y qué es croar? Croar es dar a conocer, dignificar el esfuerzo propio para ser y parecer, para estar y perdurar. Esto es Creer, Crear y Croar. Yo estoy a sus órdenes. Mi nombre es Jaime Neftali Martínez Hernández. Estoy en @NeftaliMTZ o en el teléfono 55 18 86 86 46. ¿Tu libro dónde lo consiguen, Jaime? Nos preguntan. Pueden demandarnos un tweet, lo tenemos nada más nosotros a la venta, es una edición independiente. Si nos escriben, con mucho gusto se los enviamos hasta donde estén. Es más, en una de esas hasta los llevo yo y platicamos. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Danos un segundito, por favor. Gracias. ¿Alguna preguntilla que tengan? Aprovechen que está el maestro aquí con nosotros. Gracias. Cada quien tiene su historia. Sí, así es. Y dice Gabriel García Márquez que hay que vivir para contarla, ¿no? Entonces, así es. Uno decide hasta dónde quiere llegar, eso es lo más importante. Está en ti. Pero no es motivación, ¿eh? No es de pide y te concederá, porque si así fuera la vida estaría llena de milagros. Sí, para nada. Y sí está llena de milagros, pero también se le sufre, crecer duele. Hay que ser algo. Sus órdenes, estamos para crear redes. Perfecto. Pues estupendo. Gracias por tu participación, mi estimado Jaime. Y si nos permites entregarte un Caray, qué detalle, muchas gracias. humilde reconocimiento. No, desde luego. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias.